Buenas tardes. Vamos a desarrollar un primer video de una serie de videos que vamos a dedicar a la evaluación educativa. Primero es importante que dejemos claro como premisa de partida que vamos a tratar de hacer una aproximación dialéctica a la evaluación como proceso pedagógico. Y esto significa que van a coexistir juicios contrarios. Vamos a tener que vivir junto a planteamientos que se niegan unos a otros. De antemano estamos diciendo que si usted está acostumbrado a tener opiniones definitorias sobre las cosas, este video le va a causar muchos problemas. Bueno, la serie de videos que vamos a hacer. Vamos a hablar de evaluación educativa. Y como vamos a hablar de evaluación educativa, yo quiero moverme en el plano histórico y hacer una primera pregunta. ¿Cuándo aparece por primera vez en nuestras culturas la palabra examen? Evaluación. ¿Nos evaluábamos nosotros antes de la llegada de los castellanos? ¿Existían exámenes como los conocemos hoy? La respuesta es simple. No. No significa que no hubiese procesos de valoración de las actividades que desarrollábamos, sino que no existía la evaluación como hoy la conocemos. La primera vez que en nuestra cultura aparece la palabra examen es en el año 1512. Sí, aunque usted no lo crea. 1512. Estamos diciendo que 10 años después de la llegada de los castellanos a Cuba. Todavía no han llegado a México. A México llega en el año 1519. Pueden buscar en internet leyes de Burgos. Leyes de Burgos que fueron aprobadas por el rey de Castilla en el año 1512 para organizar el trato con los indios. O sea, para organizar la forma en la que nos iban a robar. O sea, para organizar la manera en la que iban a someternos culturalmente. Porque ese despojo que duró para las tierras del Anáhuac mexicano 300 años, para las tierras del Anáhuac taíno en Cuba duró 425 años. Y fue un despojo de muchas dimensiones, y hoy se reconoce que hubo un ecocidio, un genocidio y un epistemicidio porque hay un despojo cultural. Bien, en las leyes de Burgos, sintéticamente, se expresa una cosmovisión del territorio al que estaban llegando. O sea, las leyes de Burgos ya expresan una postura ontológica, epistemológica, filosófica con respecto a las culturas a las que ellos estaban llegando. No son posturas con respecto a nosotros desde nuestras propias realidades, son posturas respecto a nosotros desde la visión del conquistador. Y lo primero que uno descubre en las leyes de Burgos es que están diciendo que nosotros somos unos disolutos, unos corruptos. Fíjense, disolutos, corruptos. En términos generales podríamos decir que éramos unos subdesarrollados comparándonos con ellos. Nosotros. Que nos bañábamos todos los días. Ellos no se bañaban. Las ciudades del territorio del Anáhuac, que hoy se conoce como México, que ellos descubrieron en las ciudades organizadas, limpias. Eso, en Europa no tenían experiencia de eso. Nuestro calendario, nuestro conocimiento, cientos, miles de plantas comestibles para curar enfermedades. Se puede leer los textos de Guillermo Marín y otros investigadores. Guillermo tiene un texto que a mí me gusta mucho trabajar con mi alumno que se llama Pedagogía Tolteca, donde uno descubre la grandeza de esta cultura nuestra, que era una cultura de culturas, porque éramos una nación de naciones. El Anáhuac, nuestro territorio, contenía cientos de naciones diferentes con lenguas diferentes. Sin embargo, dicen que somos unos disolutos, unos corruptos, y que
Así lo explicita el rey. Y que si querían que nosotros aprendiéramos las costumbres cristianas, o sea, las costumbres de ellos, habría que hacer nuestras casas cerca de las casas de los castellanos. Y aparecen las encomiendas aquellas donde el castellano poseía un grupo de indios, así nos llamaban, que trabajaban para él. Producían para él, robaban para él y para la corona. Producían y ellos se robaban el producto del trabajo. Nos pagaban según esa ley de Burgos, nos pagaban $1 en oro al año, para comprar ropa y comida. Si el encomendero se moría, se heredaba la encomienda con todo, y las personas, los seres humanos que habían ahí, éramos como medios básicos. Y en medio de aquello, el rey de Castilla indica construir en cada pueblo una iglesia. En cada iglesia, una campana para llamar a los indios a orar. Si ustedes se habían preguntado por qué en todos los pueblitos de México hay una iglesia, una capilla, esto fue una indicación del rey del año 1512. Todavía no habían llegado al territorio que hoy se conoce con el nombre de México, y que era la Anáhuac. Y ya estaban indicando la construcción de la iglesia, la campana para llamar a los indios a orar. Pero eso no era suficiente. No, el rey indicó aplicar un examen a los indios cada 15 días para ver lo que habían aprendido. Ahí entró por primera vez la palabra examen, y entró por primera vez la lógica de lo que hoy conocemos como los exámenes, y que tiene características muy peculiares. Y vemos los dos polos del examen. En un polo está el que conoce y en el otro está el que desconoce. En un polo está la sabiduría y en el otro la ignorancia. En un polo está el que aplica el examen y el otro el que lo responde. En un polo está el que califica el examen y en el otro el que es calificado. En un polo está el que concibe como lógica las valoraciones que se harán, y el otro es el que tiene que recibir esas valoraciones como una lógica implacable. Estás mal, debes mejorar, tienes que esforzar, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pudieran descubrir de esta relación, ¿verdad? Totalmente horizontal. Porque en el sistema capitalista de dominación, evidentemente, el que concibe el examen, el que concibe las preguntas, el que concibe los criterios, está de parte del dominador, aunque no quiera. Y aquel que tiene que cumplir los requisitos está en la parte oprimida, aunque él lo quisiera. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Para tener una escuela donde esto se desplace y evaluador y evaluado se pongan al mismo nivel, habría que crear una sociedad en la que no hubiese un explotador y un explotado. Porque si hay un explotador y un explotado, no es posible que todas las escuelas hagan esto, porque ellas sirven a la lógica del sistema y son pagadas por el sistema. Por eso nosotros decimos que en el capitalismo la evaluación, como norma, porque hay excepciones, son honrosas excepciones, como norma es una herramienta de dominación. La evaluación permite ocultar la dominación, naturalizarla. Pero hay otra cosa más importante, interesante, que creo que se lleven hoy pensando para lo que vamos a discutir el fin de semana en el curso de evaluación. Hoy estamos consumiendo supuestamente novedosas formas de evaluación: la heteroevaluación, la ecoevaluación, la autoevaluación y la metaevaluación. Y la pregunta que quiero hacerles: ¿son novedosas formas de evaluación? ¿O esas formas existieron siempre como actos de dominación para ocultar precisamente la dominación? Porque si estudiamos la evolución de ese catolicismo en este continente, y en México específicamente, una de las cosas que hicieron los misioneros primero fue preparar a originarios, a indios, para que ellos llevaran la palabra de Dios, para que ellos sustituyeran y se convirtieran. Y si lo vemos desde arriba culturalmente, cuando un originario se convierte en el que enseña esa palabra y evalúa cómo va esa palabra,
estamos hablando de coevaluación. Ya no aparece el conquistador, ya no aparece el sujeto externo a esta cultura imponiendo su visión, sino que ya es un sujeto que pertenece a esta cultura, con la piel nuestra, con la lengua nuestra, dando el discurso que le enseñaron y evaluando a su coterráneo para ver cómo va en el aprendizaje de ese discurso. Es una forma sutil de alejar al dominador para que se invisibilice y que sea el dominador el que ocupe ese lugar. Si vamos un poquito más allá y vemos que el indio, ya que está sometido a esa ideología, va por su propia voluntad a ver a su párroco o a su cura para confesarse y decirle cuáles han sido sus pecados en contra del pensamiento que le impusieron. Y él mismo dice: yo hice esto, comprendo que realmente eso no debería ser. Estamos frente a un acto de autoevaluación. Que el dominado está valorando su comportamiento según la lógica que se le impone desde afuera, no según su lógica. Nosotros, por poner un solo ejemplo, andábamos con el cuerpo descubierto de nuestras mujeres, con toda la dignidad. Cuando ellos llegaron, impusieron que eso no era una corrupción y había que cubrir el cuerpo, porque para ellos el cuerpo era pecado, para nosotros no. Y aparece el pecado en la cultura nuestra, que no se concebía así, algo así. Y cuando ya nosotros empezamos a sentirnos pecadores y frente a la dominación nos paramos y decimos pequé, es un acto de autoevaluación. Entonces sería muy bueno que nosotros, cuando nos acerquemos a los procesos evaluativos, nos acerquemos de una dimensión histórica. Este va a ser un pequeño primer video. Vamos a buscar otros, donde vamos a ir exponiendo cómo se fueron creando formas de evaluación a lo largo de la historia de la educación en México, en el territorio que hoy se conoce como México, que eran formas que lo que buscaban era un sometimiento más profundo, en tanto partía del propio oprimido. Criterios de valoración del desarrollo personal y de la conducta personal que servían a la lógica de la dominación, pero que eran emitidos y ejercidos desde el oprimido. Entonces es interesante que nosotros empecemos a ver a la evaluación no como un acto aséptico. La evaluación realmente no es un acto para medir lo que aprendió el alumno solamente. En primer lugar, a partir de lo que estamos aplicando, se debe entender que la evaluación es un acto en el cual se concibe que lo que sabe el maestro es lo más importante para el alumno, aunque no sea así. Evaluar es un acto en el que unos saberes se validan frente a otros que son expulsados del proceso. Evaluar es un acto en el que unos procesos se validan contra otros. Y cuando estudiamos la reforma educativa mexicana descubrimos cosas interesantes, los indicadores, los principios pedagógicos se establecen, el perfil de salida. Y los indicadores de aprendizaje son racionalistas, instrumentalistas y conductistas en muchos casos. No aparecen indicadores de aprendizaje crítico. No aparecen indicadores que evidencien conciencia histórica. No aparecen indicadores que evidencien conciencia de clase. No aparecen indicadores que descubran la unidad frente al imperialismo cultural brutal al que estamos siendo constantemente bombardeados. Por tanto, la escuela enseña contenidos supuestamente asépticos, no lo son, porque nos ponen al servicio de una lógica, y además evalúa eso. Entonces, la primera idea de esta primera entrega de la evaluación sería esta: la evaluación es un látigo, sustituye al látigo. La evaluación sustituye a la cadena, se convierte en un proceso simbólico, un proceso cultural que se impone a la lógica de todos. Todos estamos al servicio de ella. Por eso me parece a veces incongruente que los maestros que con razón están contra la evaluación punitiva que se les quiere aplicar, apliquen en las escuelas evaluaciones que siguen esta misma lógica punitiva contra la que ellos luchan. Es incongruente. No sé si realmente vamos a ser congruentes. Los maestros que luchan contra la evaluación punitiva deben entonces hacer un acto de autorreflexión de cómo esa evaluación que ellos aplican también sigue la misma lógica
y tratar de construir formas de evaluación, digamos, emancipadoras. Pero ese tema lo vamos a trabajar en otro video. Le doy las gracias por seguirnos en este humilde canal al servicio de la reflexión pedagógica. Nos vamos y nos vemos. Muchas gracias.